Hola. Buen día, iglesia. Una vez más los saludamos y les damos la bienvenida a este tiempo para adorar al Señor y escuchar su palabra. Les invitamos a que compartan el link, el enlace con sus familiares, con sus amigos y que dispongan su corazón para que juntos adoremos al Señor. Estas canciones que vamos a ministrar a continuación son muy conocidas, entonces los invitamos a que juntamente con su familia levante su voz y nos apoye cantando. 1, 2, 3. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, todos lo verán. Cuán grande
Madres de la Cruzada Cristiana Chinchiná, felicidades. Hoy queremos hacer homenaje a tan gran labor así. Nada impedirá reconocer tu valor. Hoy como iglesia celebramos tu día, mamá. Un saludo muy especial a todas las mamitas de la Iglesia Cruzada Cristiana, Verdad y Libertad. Los saludo desde casa, las bendigo, oro a Dios cada día por ustedes y en especial quiero mandarles un fuerte abrazo a mi mamá, a mi suegra y a la pastora. Muchas gracias por sus consejos, muchas gracias por cómo son y por dejarse guiar de Dios. Dios les bendiga. Hoy y siempre, que puedan cumplir todas sus metas. Recuerden que nunca es tarde para realizar lo que nos proponen. Y tómense un día sabático, o sea, un día de descanso. Se lo merecen por ser mujeres laboriosas. ¡Feliz día! Queremos darle un feliz día a todas esas mamás que han hecho de nosotros lo que hoy en día somos. Así que damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tenerlas en nuestras vidas para corregirnos, para siempre estar ahí desde pequeños, desde que nacimos, siempre están ahí con nosotros. Así que hoy queremos que tengan un lindo día y que la pasen muy bien en este día tan maravilloso. Así que muchas gracias, mamás. Abrazo de corazón para todas las madres del mundo. Mujeres como usted, difícil de hallar, pues son más valiosas que las piedras preciosas. Fuerza y honor son sus vestiduras. Se ríen lo por venir, bendiciones de lo alto. Feliz día. Hola mamás, espero estén muy bien. Quería decirles en este día tan especial que ustedes, las madres guerreras, verdaderas, recuerden el valor que tienen como madres. Dios les dio el privilegio de ser mamás para hacer de sus hijos personas que se encaminen en el propósito que Dios tiene para ellos. Dios las bendiga. ¡Feliz día, madres! Buenos días, Iglesia de Chinchiná de la Cruzada Cristiana y en general a todo el pueblo de Dios que me escucha en este hermoso día en las diferentes ciudades de Colombia y también del mundo. Hoy es el día del Señor y vamos a meditar en las Sagradas Escrituras después de haber escuchado una hermosa alabanza que glorifica y bendice a Dios.
En Colombia se está celebrando el Día de las Madres y hasta ahora en la historia no se celebraba así en medio de esta situación, de una pandemia, de una cuarentena, pero de todas maneras el gobierno dijo que se celebrara. La Biblia tiene tema para todos estos momentos y habla mucho de las mujeres y también de las madres. Quiero hablar en esta mañana de una mujer que fue protagonista. Hay mujeres que han sido protagonistas y permítanme decirles con todo el respeto, madres, pues primero saludarles y decirles que les felicito por ser madres, porque realmente es una bendición el que ustedes sean madres. Pero lo que les quiero decir con todo respeto es que no por ser madres son salvas. Hay algo más, y es que deben de reconocer la obra de Jesucristo en la cruz y aceptarlo como su Señor y Salvador para que puedan cumplir el propósito que Dios tiene con ustedes. En la Biblia, en el libro de Hebreos, encuentro la vida de aquel hombre que se llamó Moisés, un hombre que cambió la historia, que la marcó para siempre, pero todo lo que este hombre hizo lo debe a la mamá, o lo aprendió de la mamá que se llamó Jocabed. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí ya vemos en este versículo algo muy interesante, pero al mismo tiempo muy delicado. Dice este capítulo, habla de los héroes de la fe, y hay algunos que la Biblia nombra, y dentro de ese grupo aparece Moisés, pero detrás de Moisés la protagonista es la mamá. El versículo ya leído dice que cuando nació, sus padres lo tuvieron que esconder porque era un niño hermoso. Así todos los padres vemos a nuestros hijos, pero lo delicado de esto es que ese niño, desde antes de nacer, tenía una sentencia de muerte. En aquel entonces habían organizado, habían determinado matar a los niños. Y estos padres tienen algo especial, y es que conocen al Dios Todopoderoso, al Dios vivo y verdadero. Yo sé que algunos conocen la historia de Moisés. Esa historia inclusive la enseñan a los niños en diferentes lugares, de la barquita de Moisés, donde fue escondido el niño. Pero eso tiene un significado muy profundo, y más hoy en el Día de las Madres. Las madres juegan un papel supremamente importante y, como ya dije, algunas han sido protagonistas. Encontramos entonces que ante esa amenaza de muerte contra el niño, los padres ponen a obrar su fe porque conocían al Dios Todopoderoso. Y dicen: nosotros no vamos a temer el decreto del rey. Y yo pienso que sobre todo la mamá, Jocabed, porque las mujeres son más comprometidas con todas las cosas, inclusive con lo espiritual. Y el amor por sus hijos es inigualable, solamente lo supera el amor de Dios. Y yo pienso que ella dijo: yo no voy a temer el decreto del rey. Yo conozco al Dios vivo, al Dios verdadero. Y yo creo que Dios cumplirá el propósito con el hijo que me ha dado.
y lo voy a esconder, lo voy a proteger, porque no voy a permitir que un hombre impío ciegue el propósito que Dios tiene con él. Y dice que lo escondieron y que creyeron que Dios lo ayudaría. Ahí comienza la función de los padres y sobre todo la actitud de una buena madre. Y dice la historia que lo echaron en una canastilla, en una barquita, y que lo echaron en un río. Con esa fe, qué lindas las madres que tienen esa fe en Dios. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa madre tenía esa fe. Y dijo, yo sé que Dios es todopoderoso y que va a guardar a mi hijo para que el propósito de Dios se cumpla. Pero una cosa es leer la Escritura después de tantos siglos. Y tal vez usted en la comodidad de su hogar, mis hermanos, hermanas, madres que me escuchan. Y gracias a Dios porque usted está en su hogar y yo puedo entrar a través de este medio con la palabra de Dios para bendecirles, para aprender. Pero otra cosa muy diferente fue la que sucedió en ese momento. ¿Se imaginan ustedes llevar a un bebé en una cunita, en una barquita y echarlo a un río que se lo llevaran las aguas donde había peligro por todos lados? Pero aquella mujer tenía fe. Y qué bueno, madres hoy. Y posiblemente también están teniendo sufrimientos con sus hijos, amenazas por diferentes situaciones. Puede que no sea la que tuvo Moisés, pero hoy en día también hay amenazas para los hijos, para los jóvenes. Pero ahí entra la actitud de una buena madre. Llevaron al niño, pero confiando en que Dios haría algo, en que Dios lo guardaría del peligro, de la sentencia de muerte. Era un desafío grande, mujeres, madres. Tal vez ustedes han sufrido, pero yo en esta mañana le estoy presentando a una madre que tuvo que enfrentar sufrimiento, amenaza de muerte para su niño, pero aquella mujer confió, esperó, actuó y vio la gloria de Dios. Dice la palabra que sucedió conforme a la fe de aquella madre. Y pasó el tiempo y dice la historia que la hija de Faraón salió a bañarse al río con otras muchachas y que vieron a lo lejos la barquita y les llamó la atención. Pero no era una casualidad, sino que eran las oraciones de aquellos padres, y yo me imagino que sobre todo de la madre. Y la hija de Faraón vio la barquita e invitó a sus amigas que fueran a ver de qué se trataba eso. Y dice que cuando encontraron a un bebé inocente, indefenso, pero con sentencia de muerte. Él no lo sabía porque era inocente, pero aquella madre sí tenía el dolor, la preocupación, pero también tenía la fe de que algo poderosísimo iba a suceder, porque ella era una mujer de oración, de fe y que creía. Cuando la hija de Faraón encontró el niño, dice que les sugirió, les pidió a las muchachas que con ella estaban que fueran a buscarle una nodriza, dice el texto, o sea, una señora para que cuidara el niño, para que la ayudara, para que le brindara el bienestar al niño.
Y Dios, que honra la fe y que escucha las oraciones, había preparado que fuera la misma mamá del niño la que aquellas muchachas llevarían, y sin darse cuenta la hija de Faraón lo entregaría a la mamá. Humanamente no sabían, pero Dios, que tiene todo el poder, había preparado, porque Él cumple sus propósitos. Cuenta la historia que aquella mujer comenzó a cuidar a su niño, pero en secreto, con miedo, con preocupación, porque no podían sacar a la luz todo eso. Pero ella comenzó a hacer su labor, pero no solamente del cuidado físico, sino de su responsabilidad espiritual. Yo me imagino que conforme el niño fue creciendo, ella le comenzó a enseñar, a orar, a creer. Yo creo que cuando el niño ya comenzó a entender, ella le contó la historia. Yo creo que ella le dijo: mire, hijo, yo le quiero contar algo que es verdadero. Yo creo que ella tomó riesgos porque le costaba la vida, inclusive la vida del mismo niño, si descubrían que que pertenecían al pueblo de Dios. Pero aquella mujer no tuvo temor de ocultar su fe, de ocultar sus valores y principios, sino que comenzó. Y pienso yo que cuando el niño ya entendía, le dijo: mire, yo quiero decirte que yo soy tu mamá, que somos extranjeros, que estamos en un cautiverio, que tenemos amenazas, que estamos en una tierra extraña, pero yo quiero decirte que yo conozco al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que es poderoso. Y creo que le contó y le dijo: mire, has estado bajo amenaza de muerte, tuvimos que sacarte un día de la casa con dolor, echarte en una cunita, echarla en un río, confiando en el Dios que yo conozco, porque yo creo que le dijo: yo conozco a un Dios que escucha la oración, yo sé orar, yo lo ofrecí a ese Dios, yo lo entregué, yo clamé por protección y tuve fe que algo iría a acontecer y que Dios lo guardaría y que ningún peligro tendría, ni nada lo podría tocar. Yo creo que le contó la historia. Imaginemos a ese niño sorprendido. Él, yo creo que diría: pero ¿cómo así? Todo esto ha sucedido, ha estado planeado. ¿Yo qué culpa tengo de nacer, de estar por acá? ¿Cómo así que desde antes de nacer ya tenía sentencia de muerte? Pero como ya dije, la protagonista es aquella mujer, aquella madre. Y la sabiduría que tenía, esta mujer tenía varias características. No solo sus valores y principios, no solamente que era una mujer de Dios y llena del Espíritu Santo, sino la sabiduría que tenía para transmitir a su hijo el plan de Dios. Y pienso que siguió hablándole y diciéndole: mire, aquí usted como hijo de la hija de Faraón tiene todo, sobreabundantemente, porque los egipcios son muy ricos, tienen muchas comodidades. Pero yo le quiero decir, hijo, que hay algo más grande que riquezas. Es un Dios vivo, es tener la esperanza en Él, es poder confiar en Él. Y ella le enseñó como madre responsable de su hijo. Le enseñó los valores, los principios. Le enseñó que había un Dios verdadero, que había un Dios vivo, que dependiendo de lo que él aprendiera, determinaría su futuro. Aún los expertos hoy dicen
que los primeros años de un niño, de una niña, según la enseñanza que se les dé, determinará el futuro. Y esta madre hizo la tarea. Esta madre se ocupó, dio todo su esfuerzo y lo que tenía para transmitirle a su hijo el plan de salvación y lo que significa conocer al Dios verdadero. Mire, madres que me escuchan en este día y familias en general, lo más importante es eso, conocer de Dios. Yo sé que hoy hay fiestas y algunos están aburridos por las limitaciones de la cuarentena, pero el enfoque es diferente. La cultura nos enseña que ese día es comida, regalos. En otras ocasiones o en algunas partes forman fiesta. A uno le da como tristeza porque le tocó al municipio o al gobierno declarar, además de cuarentena, ley seca, que significa que es para controlar un poco lo del licor, lo de la maldad. Qué lejos que están algunos de lo que realmente esto significa. Y en lugar de llevarles alegría a las madres, en algunos casos les llevan tristeza, porque en medio del licor, en medio de la fiesta, en algunas ocasiones se generan peleas, dificultades, y a veces a algún hijo le toca llevarlo al hospital y al otro a la cárcel, pero la gente a eso le llama fiesta de la madre, pero eso es algo más profundo. Yo en esta mañana les estoy hablando de algo contundente, de algo más profundo, de lo que significa una madre que conoce a Dios y lo que puede hacer por sus hijos siempre y cuando ella tenga aquellos valores. La mamá de Moisés logró hacer la tarea y no aceptó que su hijo se levantara conforme a los egipcios. En el versículo 33, después de ver este proceso de su niñez, de su juventud, y ya cuando era un hombre que entendía, ya él había aceptado una vida con propósito, una vida diferente. Y es por eso que en el versículo 24 dice: por la fe Moisés hecho ya grande. Ahí nombra la fe, que Moisés tenía fe. Y la pregunta es, ¿de dónde sacó esa fe? ¿Quién se la enseñó? ¿En qué iglesia? ¿Qué pastor? ¿Qué líder de jóvenes? ¿Qué instituto? ¿Cómo así que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón? Señoras y señores, la tarea de aquella madre logró transmitirle la fe, enseñarle el camino verdadero, enseñarle la senda trazada. Y este hombre tiene la capacidad de tomar decisiones que marcarán su futuro y un futuro de bendición. Pero detrás de todo esto está la mamá. Aquí inclusive en estos textos no se nombra a la madre, pero realmente leyendo toda la historia de él, la protagonista es la mamá. Madres que me escuchan, hay un desafío en esta mañana. Hay un llamado a ustedes. Hay una gran responsabilidad. Ya comenzaríamos a preguntarnos,
madres, cuáles son sus valores y sus principios para poderle enseñar a sus hijos. ¿En quién cree usted? ¿Conoce a Dios y es firme, tiene sus convicciones? ¿Puede transmitirle a sus hijos el camino que ellos deben de transitar? En este Día de las Madres, yo quiero con todo respeto desafiarlas a que entreguen su corazón a Dios, aquellas que no lo han hecho, y aquellas que ya lo hicieron, que comiencen a trabajar fuertemente con sus hijos. No saquemos más argumentos. Yo creo que no hay otro argumento más fuerte que el que tenía Jocabed, la mamá de Moisés. Ella habría podido decir: en esta situación, yo ¿qué me voy a ponerle a hablar? ¿Qué me voy a poner a hablar de Dios? Si pueden matar al niño, pueden matarme a mí. Pero ella dice: no, esto no es excusa. Yo tengo que ser firme, pero además enseñarle a mi hijo el camino que Dios ha trazado y que su vida tenga un propósito. Si pensáramos en lo económico, este muchacho ya tendría todo, ni siquiera tenía necesidad de trabajar, porque la herencia como hijo de la hija de Faraón era una herencia muy significativa. Aquella madre había podido pensar: yo me voy a estar callada para que mi hijo tenga todo. Porque cuando alguien no tiene a Dios, le interesa es lo económico, le interesa es lo temporal. Pero aquella madre dijo: no, hay cosas de muchísimo más valor. Y yo creo que si Dios guardó al niño y preparó que yo misma lo esté cuidando, Dios no ha cambiado. Dios cumplirá la obra que Él ha comenzado. Y es por eso que este muchacho comienza a poner en práctica lo que de la mamá había recibido. Había aprendido que había un camino mejor, un camino de salvación, que su futuro lo pondría en las manos de Dios y que la fe de la mamá, él también la podía tener y que sería diferente en esta vida. Entonces, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice: a mí no me interesa eso. Yo aprendí de mi mamá que hay cosas mucho más valiosas y yo no acepto que mi mamá sea la hija del rey. Es la primera decisión que toma este muchacho. Pero luego en el versículo 25 dice que escogió. Son palabras claves. La primera es que rehúsa. Dice: no, yo determino no. Lo otro, tiene la capacidad de escoger, de definir el camino que nos corresponde como seres humanos. Dice que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de este mundo. Permítame decirle otra vez, hermana, que aquella mujer nos da un desafío hoy. Es que vemos a un joven tomando unas decisiones de gran trascendencia que marcarían su vida para siempre. Y él dice que escoge, él tenía esas dos cosas: heredar el trono aún de Faraón, el dinero le sobraría, o tomar un camino de fe donde no sabría mucho qué le esperaría. Pero dice que él pudo evaluar. Qué bueno que nuestros jóvenes hoy tuvieran la capacidad de hacerlo.
pero en algunas ocasiones es culpa de nosotros mismos los padres. Sí, yo conozco y lamentablemente en la iglesia mismo pasa. Que dice, no, mi hijo ya no va a volver a la iglesia porque entró al bachillerato. No, mi hijo ya no vuelve, por aquí no lo van a volver más porque entró a la universidad y no le queda tiempo. Mamá, ojalá que usted hoy pueda recapacitar. ¿Sí? Porque así son los argumentos, a mí mismo me lo han dicho. Que porque entró a la universidad que ya no vuelve. Y algunos de los que entran a la universidad se dejan creer allá de esas filosofías, de esos ateos. Y la mamá dice, no, es que no puede venir a culto, ni leer la Biblia porque es que está en la universidad. Hermana, son argumentos y usted un día tendrá que darle cuenta a Dios. Esta mujer no fue así. Dijo, no, yo no acepto eso. Usted debe de buscar a Dios. Y este muchacho fue capaz de escoger y decir, no, yo renuncio a eso y escojo mejor el camino de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Madres, tal vez esperaban una rosa y seguramente se la dan y que se la den y la torta y el almuerzo y todo. Ustedes saben que yo les he celebrado hasta con mariachis y algún día lo volveremos a hacer. Pero hoy yo les estoy hablando, leyendo las Sagradas Escrituras, que esto traerá más bendición a su vida y a sus hijos. Y qué bueno que tenga una conciencia limpia y libre de haber enseñado a sus hijos los principios y valores. Pero no solamente eso, sino que dice que él tenía por más riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Dijo, sí, el dinero de Egipto es mucho, es grande, es muy interesante, pero yo escojo y me parece que es mejor la riqueza de vivir para la gloria de Dios, de esperar, de confiar en Él, porque de Él puedo recibir un galardón. Quiero tocar el último punto en este día. Y encuentro otra parte supremamente interesante que hizo Moisés por la enseñanza que le dio la mamá. Y es que en el versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Son tres cosas definitivas las que hace Moisés. Rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Escoge el camino del cristianismo antes que los tesoros de los egipcios. Y lo otro es que deja a Egipto. Egipto es sinónimo de esclavitud, de una vida muy terrible. Lo más terrible que le puede pasar al ser humano es la esclavitud espiritual. Y dice que él lo dejó, dijo, no, yo no solamente hago esto, sino que me voy. Salgo de aquí, no quiero estar más en esta tierra. Alguien había podido decir, pero ¿qué le pasa a ese hombre? Está dañando su futuro. Algunos habrían podido decir, por causa de la mamá, es esa señora la que le enseñó eso. Lo está llevando al fracaso. Le dañó el futuro a ese muchacho. Si lo hubieran mirado humanamente, así lo habrían dicho o así lo dirían. Pero esta madre había logrado encaminar a su hijo por la mejor senda que pueda existir. Y otra cosa que yo encuentro ahí
es que repite lo que su mamá hizo, porque dice que cuando ella lo echó a la barquilla y que desde el momento en que nació y bajo las amenazas de muerte, dice que no tuvo temor del decreto del rey. Y aquí él aprende lo mismo, dice: yo me voy de Egipto. A él le costaría la vida si dejaba a Egipto, porque entre otras cosas le debía mucho a Egipto. Diríamos que su educación, que su alimentación, que el cuidado que había tenido esa mamá con él, porque al fin y al cabo había sido contratada para que lo hiciera. Pero él tiene la fe parecida a la de la mamá, porque cuando ella decidió echarlo al río, dijo: yo no temo el decreto del rey, ni la ira del rey. Y Moisés dice: yo hago todo esto y tampoco tengo miedo de la ira del rey, y yo más bien confiaré en el invisible. A todo esto se le llama fe. Muy bien, madres que me escuchan en esta mañana, en su día, yo nuevamente les deseo muchas bendiciones, pero mi anhelo mayor es que ustedes comiencen a practicar esta palabra y que este día no pase tan desapercibido, que inclusive aprovechen en este día cuando lleguen sus hijos. Díganles: bueno, gracias por los regalos que me traen. Aprovechen, madre, díganle: pero yo quiero que ustedes me regalen unos minutos, y como madre usted merece todo el respeto. Y díganle: regálenme en unos minutos que yo quiero hablarles algo que les servirá para toda su vida. Lo que esta madre hizo con Moisés le sirvió. Algunos saben la historia. Este fue un hombre escogido por Dios. Este fue el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios lo usó para que los guiara, y por su oración y su actitud se abriera el mar rojo. Dios hizo grandes proezas a través de Moisés y fue bendecido y sirvió de bendición para muchos. Vale la pena entonces, madre, de que usted hable hoy con sus hijos, pero que sus convicciones también sean firmes para que les pueda transmitir lo que nadie les puede quitar. Dios habló con Moisés, con los pocos hombres que la Biblia dice que habló cara a cara, y habló con Moisés y le dijo muchas cosas, y hasta le dijo: bueno, Moisés, mire, usted ya llegó a su final. Y cuando murió Moisés, en la primera carta de Samuel dice que Dios llamó a Samuel y dijo: Samuel, mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora le toca a usted. Dejó sucesor, hizo cosas grandes, pero detrás de esa vida, de ese hombre, la protagonista fue la mamá. Vamos a orar y que Dios en este día bendiga a todas las madres, a las que ya conocen la palabra y a las que no la conocen, que se genere la inquietud, y nosotros estamos para servirles, para ayudarles, para acompañarles en su vida espiritual. Oremos. Estamos agradecidos, Señor, porque cada día tu palabra trae enseñanzas a nuestra vida. Presentamos a las madres en este día, aquellas que están en sus hogares. Tú conoces la situación de cada uno. Posiblemente tengan dificultades con sus hijos, pero la enseñanza de hoy genera una motivación de fe en las madres,
Yo oro para que la fe de las madres se aumente y que ellas puedan transmitir a sus hijos el plan que tú tienes para con ellos. Que no tengan temor. Dice tu palabra que la mamá de Moisés no tuvo temor ante el decreto del rey, aunque era un decreto de muerte hacia su hijo. Pero ella no tuvo temor, sino que tuvo fe. Yo oro y clamo a ti para que las madres que me escuchan tengan fe y no tengan temor. Y conforme a su fe será hecho, y ellas podrán tener la actitud que tuvo Jocabed y verán la bendición que tú darás a sus hijos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y la oración en este día es para que tu presencia llene el corazón de cada madre y que ellas puedan disfrutar, pero que ellas puedan hablar contigo, se puedan gozar y puedan esperar en ti. Confiamos, Señor, que tú estás obrando y que tú levantarás madres como la de Moisés y que levantarás hijos como Moisés, que serán apasionados por ti y que tú los bendecirás. A ti damos la gloria, Señor. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo en este hermoso día.